El R cuadrado se trata de un parámetro muy interesante en los modelos de regresión. La verdad es que mucha gente lo utiliza, pero no todo el mundo es capaz de conocer los principios subyacentes a R cuadrado. Así que en esta clase centrémonos en entender rápidamente qué es el R cuadrado, porque nosotros también lo estaremos usando en nuestro curso. Esta transparencia os debería sonar de cuando hablamos de la recta de regresión lineal, porque fue la última que vimos y que básicamente me sirvió para explicaros la técnica de los mínimos cuadrados, que era la que se utilizaba para minimizar esa distancia entre cada una de las coordenadas is de nuestro conjunto de datos y lo que nos prometía el modelo, la predicción del modelo. Básicamente se tomaban esas distancias, esa línea de puntos de color verde entre la cruz de color rojo y la cruz de color verde, se elevaba al cuadrado, se sumaban todas esas distancias y buscábamos la recta que era capaz de minimizar dicha suma. Por tanto, buscamos ese modelo que produce el menor error posible en la predicción con respecto a los datos reales. Esa era la idea original. Así que quitemos de momento el ejemplo de la regresión lineal simple, al menos el zoom hacia ese modelo, y llevemos no la minimización, sino el factor en sí mismo aquí arriba, porque lo vamos a necesitar para entender el factor de R cuadrado. De hecho, este factor, esta suma, tiene un nombre concreto. Se llama la suma de los cuadrados de los residuos. Suma de los cuadrados de los residuos se interpreta como la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores reales y las predicciones de nuestro modelo. Por tanto, tiene nombre y apellidos. Lo siguiente que voy a hacer es deshacerme del modelo lineal y estas rayitas de color verde verticales, porque no nos va a hacer falta para la segunda fase. En su lugar, lo que voy a pintar es el promedio de estos puntos, la media, que evidentemente será una línea horizontal, como esta que tenemos aquí, y que tomará cierto valor y barra, ¿de acuerdo? Ese sería el sueldo medio en nuestro ejemplo que hemos venido siguiendo a lo largo de las últimas secciones. Ahora, llegados a este punto, podríamos hacer el mismo ejercicio, es decir, cómo de lejos está cada observación de la media global. Evidentemente, esto me daría lugar a unas rayitas verticales, como estas que tengo aquí, de color rojo. Fijaros que esa diferencia con respecto a la media no depende del modelo lineal que esté elaborando para regresión, simplemente la media va a estar ahí, y que del mismo modo que he calculado la suma de los cuadrados de los residuos, yo ahora podría sumar las diferencias entre cada una de las coordenadas y la variable dependiente que quiero predecir del modelo y la media de todos esos valores, de modo que podría tener un segundo factor llamada suma de, en este caso, los cuadrados totales. Y la suma de los cuadrados totales, fijaros un dato muy interesante, no depende de qué modelo estáis ajustando. En la suma de los cuadrados de la regresión sí que aparece el i gorrito, la estimación, la regresión, con un modelo concreto, sea lineal o no. Mientras que la suma de los cuadrados totales simplemente evalúa las diferencias entre las coordenadas is de nuestro conjunto original de datos, de los datos reales, y la media de todos y cada uno de ellos. Pues resulta que con estos dos términos uno puede definir lo que es el factor R cuadrado. R cuadrado se define como 1 menos el cociente de la suma de los cuadrados de los residuos entre la suma de los cuadrados totales. Notemos un par de cosas, lo que os he dicho, la suma de los cuadrados totales es fija, siempre vale lo mismo y no cambia en ningún momento, mientras que la suma de los cuadrados de los residuos, que está arriba, dependerá de qué modelo utilicemos para regresión. Entonces, el mejor modelo que le va a ocurrir va a producir una suma de los cuadrados residuos cada vez más pequeña posible. Como el denominador abajo es fijo, la diferencia 1 menos la suma de los cuadrados de los residuos entre la suma de los cuadrados totales tenderá a 1 cuanto menor sea la suma de los cuadrados de los residuos. Por tanto, cuanto mejor sea mi modelo, más cerca estará R cuadrado del número 1. ¿Y qué nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo es que la suma de los cuadrados totales siempre será un valor. Típicamente no será 0, sino todo sería constante, y esto no es un modelo. Simplemente si todo es constante, si todas las is están a la misma altura, es un dataset muy aburrido y aquí no hay machine learning, ¿no? Entonces, esa diferencia siempre va a estar ahí y yo estaré buscando de los modelos cuáles son aquellos que son capaces de minimizar la suma de los cuadrados de los residuos. Recordad que precisamente para el modelo lineal la técnica que utilicé era eso, ¿no? La técnica
de mínimos cuadrados para buscar el modelo lineal, el a por x más b, que era capaz de minimizar la suma de los cuadrados de los residuos. Entonces, ese factor r cuadrado plasma ese hecho de una forma muy explícita. Y otra interpretación que me gusta mucho es que, fijaros que la línea horizontal en el valor medio ya es de por sí una recta de regresión. Tal vez no es la mejor, pero es una recta de regresión. Entonces, lo que me está diciendo ese factor r cuadrado es qué tan buena es nuestra línea, nuestra nueva recta de regresión con los valores correctamente ajustados con respecto a tomar como predicción siempre la media. Es decir, tomar siempre la media para predecir sería un modelo, ¿de acuerdo? No sería ni regresión lineal ni nada, sería un modelo que, dado un punto, le asigna la media de los puntos. Vale, magnífico. Sin embargo, lo que me mide r cuadrado es qué tan bueno es el modelo que yo estoy eligiendo para hacer la predicción, en lugar de tomar como predicción buena la media del conjunto de datos. Entonces, ¿cuál sería el escenario ideal de trabajo? Pues lo ideal sería que la suma de los cuadrados de los residuos fuera exactamente igual a 0, que nuestro modelo pasara por todos y cada uno de los puntos, que el conjunto de datos estuviera 100% perfectamente modelado, entonces esa suma de cuadrados de residuos daría 0 y por tanto r cuadrado tendería a 1. A la práctica esto no pasa en la vida, sino lo que evaluamos es cuanto más cerca esté r cuadrado de 1, mejor será el modelo. Por tanto, entre dos modelos que tengamos, r cuadrado nos quedaremos con el mejor de los dos. Y la idea es, ¿y r cuadrado podría llegar a ser negativo? Y bueno, podría ser negativo sobre el papel sí, si la suma de los cuadrados de la regresión es mayor que la suma de los cuadrados totales. Por ejemplo, yo qué sé, si nuestro modelo, elegimos un modelo que es muchísimo peor que tomar la media, entonces podríamos obtener, en este caso, un resultado pésimo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede obtener algo así? Pues pintad una recta al azar. Pintad una recta al azar que no pase necesariamente por los puntos, que esté un poco más arriba, un poco más abajo, y si hacéis los cálculos veréis que esa recta aleatoria que hayáis elegido es difícil que haga una buena predicción de los datos y que por tanto la suma de los cuadrados de los residuos toma un valor muy grande y que estáis yendo en la línea no adecuada para modelar esos datos. Así que si elegís un mal modelo, sí, puede llegar a ser el caso en que r cuadrado dé un valor negativo y que por tanto vuestro modelo está completamente roto y no sirve para nada, ¿de acuerdo? Entonces, ante la duda siempre podéis elegir el promedio es un buen modelo para empezar y a partir de aquí fijaros que todas y cada una de las técnicas de regresión que os he enseñado se irán enfocando en mejorar ese factor r cuadrado para determinar qué tan bueno es vuestro modelo para predecir los datos del mismo.